es tan grave el pecado sexual. ¿No? ¿Por qué es tan grave el pecado sexual? Eso es una cosa que hay que entenderlo claramente, ¿no? Hoy quieren definir la sexualidad, créeme, de muchísimas maneras, pero no como la Biblia lo dice. Hoy la sexualidad se considera libre, ni mala ni buena, ¿no? Todos podemos definir el pecado de la manera que a nosotros se nos parezca, pero ¿qué dice la Biblia sobre estas cosas, ¿no? Sobre por qué es tan grave el pecado sexual, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que remontar primeramente a Génesis 2:24, cuando dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Hay una unión indivisible, querido hermano, ¿no? En el acto sexual. O sea, hay una gran unión, hay algo unificador en la unión sexual. Dios diseñó de esa manera involucrar no solo cuerpos, sino también los corazones y las vidas, las emociones de esa persona, ¿no? El sexo fue diseñado para consumar esa unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Y Jesús dijo, recuerda, ¿no? En Mateo 19:6, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no? Entonces, el diseño de los cuerpos del hombre y la mujer, aunque son diferentes, ¿no? Al unirse en ese acto íntimo, físico, realmente es un acto que los une de por vida. ¿Dónde comienza, no? Esto, ¿no? ¿Dónde comienza el pecado sexual? Obviamente que comienza con la tentación, ¿sí? Ahora, querido hermano, nunca podemos decir que Dios nos puede llevar a esa tentación. Santiago 1, de 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Querido hermano, los fornicarios, los idólatras y un montón de pecados más, dice la Escritura, no heredarán la vida eterna. Su destino es la muerte espiritual, ¿sí? A menos que llegue Cristo a esa vida, perdone sus pecados, haya arrepentimiento verdadero y cambio de condición, esa persona va hacia la muerte, va hacia el infierno, va a la muerte espiritual. Así que, fíjate que el pecado de la inmoralidad sexual, ¿sí? También destruye en el caso de la matrimonio, ¿no? Esa cosa tan preciosa que es la similitud que existe entre la iglesia y Cristo, ¿no? Esa su novia, ¿no? Que compró con su propia sangre, como dice la Escritura, ¿no? Por eso creo que el adulterio es una de las cosas más atroces que se puede llegar a cometer en cuanto a pecado. Por eso es tan castigado en la Biblia, en el sentido de que no quedará impune, ¿no? El castigo. Y yo quería leerte un pasaje respecto a esto, ¿no? De la importancia de esto. En Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que le tocare. No quedará impune ninguno que le tocare. No sea, hermano querido, si me estás escuchando, si estás todavía tonteando con alguna mujer o con algún hombre, aunque no hayas llegado a eso, al acto sexual, pero has adulterado en tu mente, recuerda, no quedará impune. ¿En qué sentido no quedará impune? ¿Que no puede ser perdonado? No, sí puede ser perdonado el pecado del adulterio. Lo que pasa es que el pecado del adulterio tiene consecuencias. No queda impune, queda en consecuencias. Pero las consecuencias del adulterio quedan registradas, quedan como marca. No significa que no sean perdonadas, pero sí tiene consecuencias, ¿sí? Tengamos que tener en cuenta que es muy importante tener en cuenta que el pecado del adulterio es gravísimo.